Habíamos visto entonces las clases pasadas lo que es la parte del desarrollo del análisis argumentativo. Por cierto, los felicito. No me gusta ser de estos que alaban a todo mundo y luego les dicen que son los únicos, pero créanme que estoy realmente complacido de ver que la gran mayoría de los trabajos, y les estoy hablando quizá de un 90% de los trabajos, eh, están muy bien hechos, ¿sí? Y se los agradezco yo como profesor. Me da mucho gusto porque creo que esta es una herramienta que les va a funcionar a ustedes cuando hagan análisis en sus posteriores en su profesión, pero sobre todo también porque creo que han sido bastante responsables, ¿no? Para poder ejecutar correctamente los ejercicios que hemos estado viendo en clase y la preocupación que ustedes le han dado, sobre todo la importancia que le han dado a este tipo de actividades. De verdad, les agradezco mucho. Es muy bonito poder ver sus tareas y poder ver que la gran mayoría le está echando todas las ganas. Por supuesto que hay uno que otro que no es así, pero en serio, son los menos y yo creo que aquellos que no han hecho esos trabajos como tan bien, tan metódicamente bien hechos, ordenadamente bien hechos, tampoco quiere decir que están mal. Quizás les falta un poquito de orden, un poquito de método, pero en realidad, bravo, los felicito a todos ustedes, en serio, y no es alabanza, no es un vituperio, ¿no? En el sentido de que yo me quiera congraciar, sino que en serio son de los pocos grupos que han avanzado, sobre todo en esta parte del análisis argumentativo de manera exponencial, ¿eh? Muchísimos grupos se atoran horriblemente, no entienden, y creo que aquí la gran mayoría están entendiendo por lo menos cómo es la dinámica de los ejercicios, cuestión que me parece que es de felicitarse. Entonces, los felicito mucho, ¿sí? Es un muy buen, es un grupo no solamente inteligente en el sentido que pueden ustedes desarrollar los ejercicios, sino también que son muy dedicados y eso es muy agradable para uno como profesor. Los felicito a todos ustedes. Bueno, dejémonos entonces de estas cosas, cuestiones emocionales y vámonos a lo que nos corresponde. Habíamos visto ya Profe, perdón, más, perdón, una duda antes de seguir con el tema. dime, ¿Ya le dime. contestó a todos de recibido? No, ¿No? Ah, ok, es que me estaba espantando. Dije, es que yo no he recibido no, respuesta. los van a, miren, a ver, qué bueno que dijiste esto, Cris. Ya estoy por acabar ¿cómo decirlo? Los del primer bloque que me mandaron, ¿sí? Ya me faltan como unos 25, eh, más o menos, como entre 20 y 25, que son como los del... Ahora me han estado mandando otros, entonces intento ir contestando, pero no es tan fácil porque sí me meto, sí veo, sí reviso. Entonces, no sé si a ti, Cris, no te ha llegado, pero a los que ya les llegó el correo, a la gran mayoría les estoy poniendo observaciones quizá como muy generales, como por ejemplo, ya lo revisé, en lo general estás bien. Ahora, si hay algo que le cambien, les mando como un pequeño ejemplo de qué es lo que tienen que cambiar, pero regularmente estoy acusando como recibido y revisado el documento, es decir, la tarea. Por eso me estoy tardando tanto, porque no nada más es acuse de recibido, sino acuse de recibido y revisado, ¿sí? Entonces, sí me estoy tardando un poquito. Denme chance, por favor. No, son un montón. Entonces, ahí voy poco a poquito. También tengo un chorro de tarea, ¿eh? Así como ustedes les dejan, yo también tengo un chorro de tarea. Pero ahí voy, Cris. No te preocupes, te va a llegar en un par de días quizá correo. Ok, ¿Vale? gracias, profe. Listo, Cris. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, si me corrigió mi tarea, tengo que mandársela otra vez. No, y qué bueno que lo dices, Mariana, porque, a ver, chicos, les voy a pedir de favor, muchos de ustedes me están contestando el correo de este correo que recibí revisé
su tarea. Les pido encarecidamente que ya no me regresen correos. Sobre todo lo único que quiero es que vean las observaciones que les hice, Mariana, y que ustedes mismos las trabajen. Ya no me las manden porque me están llenando de muchos correos. Recuerden ustedes que no son los únicos, entonces son ustedes y los chicos de sistemas jurídicos en la UNAM, más todos los grupos que tengo allá en el CUEG, más los correos de los profesores, más los chats, entonces tengo un montón de trabajo. Y yo les pido de favor que hagamos ahí como una especie de síntesis, ¿no? En el sentido de que si a ustedes les llega el correo, ya no me lo respondan muchas gracias, profesor, ¿no? Sino que ya ustedes, si llevo observaciones, corríjanlas, por favor, porque vamos a seguir viendo ejercicios. Entonces, ustedes ya con esa corrección, ya ustedes van a ver precisamente cuál fue como el área de oportunidad que tenía y ya modificarla, ¿no? Entonces, por favorcito, ya no me manden correo de regreso, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más, chicos? Profesor, perdón, el que nos envió para vacaciones, ¿podría enviarnos la respuesta o lo vamos a analizar en algún momento? Solo como para revisarlo. Luz, lo vamos a analizar. De hecho, ya ves que les había dicho que todo lo vamos a analizar aquí en clase, ¿sí? Pero tenemos que ir avanzando. O sea, no nada más nos podemos quedar aquí en la parte del análisis argumentativo, que es una parte chiquitita de la argumentación, sino tenemos que ir avanzando sobre todo en los contenidos. A mí me interesa que vean los contenidos retóricos y dialécticos y que luego nos podamos enfocar a lo que es en sí en ya la argumentación jurídica, que no hemos entrado a la argumentación jurídica. Hemos estado viendo las cuestiones gramaticales, lógicas, ahorita vamos a ver retórica, luego vamos a ver dialéctica, y ya con estos fundamentos vamos a ver argumentación. Entonces, vamos a seguir viendo, Luz, los ejercicios en clases subsecuentes. Háganlos, por favor, mándenmelos, ¿sí? Quizá yo pueda adelantar dándoles algún tipo de comentario de los ejercicios, y también podría ser una buena opción que yo les mande el resultado para que ustedes hagan un comparativo, ¿sí? Sí, gracias. Eso también lo podríamos hacer, pero a mí me gustaría trabajarlo en clase, ¿vale? Sí. Profesor, yo también tengo unas preguntas. Sí, dime, Yaret. Son muy concretas. Por ejemplo, la primera es que vi el video adicional del ejercicio que se quedó en la última vez y, por ejemplo, mi duda nada más para reafirmar era si el argumento condicional sí puede estar invertido, es decir, el consecuente puede ir antes que el antecedente. Sí. Esa es una pregunta. La otra pregunta es que si los indicadores de adición siempre van a ser o van a inferir que puede haber más premisas y conclusiones. Es decir, si hay un y siempre va a haber más premisas y más conclusiones, y también con la i, o sea, ¿cuál es la función de la i aparte de ser una adición de premisas? Si puede funcionar también como un elemento gramatical o únicamente, ¿cuál es su función dentro del argumento? Ok. Acuérdate que número uno es al revés. O sea, la primera, te voy a responder de atrás para adelante. La primera función de los conectores, ¿sí? Que son conectores gramaticales, ¿sí? Es precisamente conectar ideas, ¿sale? Entonces, la función de la I y de todos los conectores o de todos los indicadores gramaticales de conexión de ideas, ¿sí? Corresponden a que, por ejemplo, en el sentido argumentativo, cada idea es una afirmación, ¿de acuerdo? Entonces, pero puede darse el caso por eso vimos gramática, puede darse el caso de que esos conectores no necesariamente conecten ideas, sino conecten, por ejemplo, ¿qué podría ser? Sustantivos, adjetivos, ¿sí, Yaret? Entonces, tú te vas a dar cuenta necesariamente porque este conector, por ejemplo, un conector conjuntivo, que es una I, te puede decir que el carro y la casa y la persona y, ¿sí? Entonces, ahí tú sabes por deducción de que está hablando de una cuestión de orden gramatical, ¿sí? O que pongan, el abogado era honesto y trabajaba bien y
llegaba temprano a su oficina. Entonces, sabes que estas son características que son gramaticales y que no son conectores argumentativos porque no conectan ideas, sino conectan sustantivos, calificativos, adverbios, ¿sí? Ese es por un lado. Ahora, la otra pregunta era los condicionales. Habíamos visto que yo de hecho le decía a tu compañero que yo no había visto condicionales al revés, ¿sí? Sin embargo, no sé quién fue quien hizo la observación. Fui yo, profe. ¿Carlos? Sí. Gracias, Carlos. Sí, Carlos fue el que dijo, no, es que vean cómo está hecho el argumento. Y la verdad es que, o sea, fenomenal. Sacó un 10 Carlos ahí porque yo no lo había visto y déjenme decirles que ese ejercicio ya lo había trabajado. Y cuando veo el condicional, en efecto, está primero el consecuente y luego el antecedente. Entonces, sí se puede, ¿sí? O sea, sí se pueden formar, son los menos, la verdad es que no son los argumentos que se dan de todo el tiempo, pero sí se puede hacer, ¿sí? Ya Carlos nos mostró que sí se puede hacer. Y había otra, Yaret, ¿qué otra pregunta era? No, nada más era eso y que, por ejemplo, si los indicadores de adición normalmente, o sea, más bien con los indicadores de adición podemos inferir que subsecuentemente va a haber otra premisa. No necesariamente por lo que te acabo de decir. No Sí, necesariamente, por la función del i. exactamente, no necesariamente inferimos que hay otra premisa, pero sí tenemos que darnos cuenta, por eso es el chiste de la comprensión lectora, nos tenemos que dar cuenta de si se corta una idea o de si esa misma idea está agregando otro elemento más. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias. Perfecto. Gracias, profe. ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, maestro. ¿Qué pasó, Alan? Bueno, tal vez, no sé si resultare un poco tarde para expresarla o algo así, pero No, es que yo quisiera saber de qué o para qué nos sirve o cuál es la finalidad de identificar si el argumento es hacia atrás o hacia adelante. No sé a qué, por decir, cuando hacemos el método para señalar los argumentos y todo, al final ponemos el tipo de argumento. ¿Eso en un futuro para qué nos servirá? ¿O cuál es la finalidad de poner o saber identificar el argumento de esa manera? Mira, te lo pongo en una analogía, ¿sí? Yo les platicaba acerca de si alguien de ustedes, o si varios de ustedes, me imagino, lo saben manejar carro estándar, ¿no? Entonces, la analogía es esta. Y también lo había dicho en algunas clases, para poder obviarte de ciertos pasos en el análisis argumentativo y quizá de ciertos elementos, como es el caso del argumento hacia atrás o hacia adelante, eh, para poder obviar eso, pues primero tienes que conocerlo, ¿sí? Y tienes que hacerlo. Entonces, claro, por supuesto, de manera práctica, el hecho de que tú sepas que es un argumento hacia atrás, sabes que hay un indicador de premisa, ¿sí? Y entonces necesariamente sabes que después del indicador de premisa viene la premisa y luego y lo antecede una conclusión. Entonces, cuando ya tienes ese esquema bien definido, pues claro, por supuesto que te puedes saltar el hecho de que el análisis ponga si es hacia atrás o hacia adelante, que en un aspecto mucho más práctico quizás es irrelevante, ¿sí? Pero acuérdate que estamos viendo como los pasitos, ¿no? Teóricos acerca de cómo se construye sobre todo este desglose argumentativo. Ahora, que te los puedes saltar en la práctica, por supuesto, que te puedes saltar incluso poner las diagonales y circular el indicador, también lo puedes hacer. Que lo puedes hacer mental, sí, pero por ejemplo, en mi práctica, y te lo digo, por ejemplo, habíamos platicado de que yo dictamino los artículos que aparecen en la revista de la facultad, yo no puedo obviarme de eso, por lo menos no puedo obviarme sí me puedo obviar del argumento hacia atrás y hacia adelante, pero no me puedo obviar de circular los indicadores, porque esos son los que me determinan cuántos argumentos, si hay un aparato argumentativo o no lo hay. Y les comento una anécdota que acabo de tener. Acabo de dictaminar un artículo, precisamente lo terminé el día de ayer, y el artículo es muy bueno,
pero es muy bueno en su modo monográfico, es decir, da ciertos, el tema se presta para que uno se interese, pero de ahí a que haya un aparato argumentativo, ahí es donde tronó, porque el artículo, quien lo hizo, que es una persona extranjera, lo desarrolla muy bien, pero no desarrolla ni la problemática ni las hipótesis, y si no desarrolla hipótesis, entonces no hay aparato argumentativo para que defienda esas hipótesis. Entonces queda como coartado el artículo, y claro, yo le dije que era un buen artículo, pero o sea, que tiene que rehacer el artículo con un aparato argumentativo. Por eso no sirve, ¿sí? Ahora, sáltatelo si tú quieres en la praxis. Aquí lo estamos haciendo como by the book, ¿no? Paso a pasito. Y ya después, como en un carro estándar, cuando aprendes, ¿no? Que primero tienes que poner que ¿no? Alinear los espejos laterales antes de arrancar, que el cinturón y que tienes que, ¿no? Pero ya después, pues ya hasta luego vas platicando en chat, que no lo debes de hacer, pero y vas metiendo la velocidad y las chicas se van peinando, pintando y tú te vas arreglando, la corbata, etcétera, etcétera. Pero ya sabes cuáles son los primeros pasos que se tienen que hacer, ¿sale? Esa es la respuesta. De manera práctica, quizá nunca vas a poner argumentos hacia atrás y adelante, pero sabes que es un argumento hacia atrás y hacia adelante. ¿Sí? Es que se lo preguntaba precisamente, digamos, en un futuro, si estamos, digamos, en una mesa redonda debatiendo algún tema, tal vez eso me pudiera ayudar a qué premisa o qué es lo que vaya yo a atacar en una conferencia, en lo que sea. Yo me imaginaba que iba en ese sentido, pero veo que es un poco meramente más técnico. Sí, es más técnico porque lo que tú vas a ver, esto que me estás diciendo, lo vamos a ver en dialéctica, ¿sí? En dialéctica tú vas a ver cuáles son las refutaciones que vas a tener para refutar hacia la cosa o hacia la persona, ¿sí? Y cómo lo vas a hacer. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acuérdate que el análisis argumentativo es justo eso. Haz de cuenta que eres como un científico del derecho y lo que tú vas a hacer es análisis tal cual. Por eso tienes que tener ciertos elementos. Ahora, esto te va a llevar a que tú vas a establecer diversos criterios argumentativos, los cuales te van a sostener que, por ejemplo, en un debate o en una conferencia o en algo, tú puedas determinar en cuántas veces están tratando de defender su posición el argumentador, el retor, el ponente, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero es por eso, hay que hacerlo primero así y luego ya puedes omitir esto del argumento hacia atrás y hacia adelante. ¿Vale? Muchas gracias. ¿De qué, Alan? ¿Alguien más? Chicos, Yo sí tengo una duda. venga, Priscila. Cuando en un párrafo tenemos un argumento, no, un indicador que sea de premisa y uno de conclusión, bueno, podríamos ver que no puede haber relatividad porque tendrían que ser iguales, pero si están compartiendo ambos una premisa o una conclusión, forzosamente quiere decir que hay un argumento dentro de otro argumento, o solamente están compartiendo una premisa y una conclusión. Solamente están compartiendo la proposición. Proposición, sí. ¿Ok? Sí, Okay, solamente sí. están compartiendo la proposición. A menos que un argumento como tal te sirva como premisa, es decir, como justificación a una afirmación, entonces sí, hay un argumento primo, ¿sale? Pero no necesariamente lo que tú dices, no necesariamente se da, o más bien casi no se da, cuando dos indicadores, uno de premisa y uno de conclusión, comparten en medio la misma proposición, ¿sí? Porque le están dando una calificación diferente. Uno se lo da como premisa y el otro se lo da como conclusión, y eso es todo, ¿sí? En la relatividad. Y cuando no hay relatividad, pues sigue la naturaleza, esa proposición, tanto de premisa como de conclusión. Entonces, comparten, sí comparten, y son dos argumentos diferentes. ¿Sí? Sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas? Ahorita es cuando tenemos que exponer las Yo, dudas. profesor, ya me surgió otra duda. Venga, Yaret. ¿Qué pasa? Bueno, digo, entiendo que eso no pasaría si estamos leyendo o haciendo un análisis de forma corrida, no párrafo por párrafo. Ajá. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando
un párrafo inicia con un indicador, mi lógica sería es regresar al párrafo anterior para saber dónde está, por ejemplo, la conclusión o la premisa. Ujú. Si es de esa forma, o Ah, depende del... No sé si te acuerdas de que hay, o quizá creo, si no mal recuerdo, hay un par de ejemplos en el ejercicio de copy eh, que empiezan con indicador, creo que es de premisa, ¿no? Y creo que dice, puesto que, no sé qué, y hay otro más, ¿sí? ¿Qué te quiere decir eso? No necesariamente. Recuerda que los indicadores no tienen que ir en medio de una proposición, de dos proposiciones, ¿sí? O sea, no necesariamente. El indicador puede ir al principio o, sobre todo al principio. Al final sí se da, pero se da menos. Pero puede ir al principio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A partir de ahí estás prácticamente consciente de que ese indicador que te está diciendo que es la proposición y que te va a marcar qué tipo de proposición es decir, si te hay un puesto que, lo que sigue, sabes perfectamente bien, en la pregunta de Alan, sabes perfectamente bien que es un argumento hacia atrás y que por lo tanto lo que le sigue es la premisa de un puesto que. Tú vas a buscar entonces, como ya tienes esa proposición, ese indicador al principio, tú vas a buscar ya sea un punto y aparte, un punto y seguido, sobre todo es un punto y seguido, un punto y coma, incluso una coma, tú vas a buscar hasta dónde llega tu idea, ¿sí? Es decir, hasta dónde llega esa afirmación para que con algún signo de puntuación tú puedas delimitar la otra proposición que sabes perfectamente que va a ser la conclusión. ¿Sí? De acuerdo. ¿Sí, Yaret? ¿Sí? ¿Sí Es quedó claro? que justo en el tercer ejercicio viene un... Sí, es que en el tercer justo ejercicio que nos mandó viene un ejemplo de eso, que inicia por esta razón. Entonces, ya, pero si quieres se lo mando por correo. Vale, pero digo, para que lo único que quiero que quede bien claro, chicos, es Sí. que el indicador no necesariamente tiene que estar entre dos proposiciones, puede estar al principio. ¿Sale? ¿Hecho? Sí, maestro, gracias. ¿Alguien más, por favor, chicos? ¿Dudas? Sí, yo tengo una, por ejemplo, al momento de hacer la tarea y mandársela, en el último párrafo, que era donde tuvimos como más problemas, Ajá. era cuando hablábamos de los bienes que se pueden utilizar de manera justa o injusta, y que venían los condicionales al revés, Ajá, sí. en donde pues no podíamos ver, bueno, era muy difícil como dividir cada argumento por separado, porque todos estaban como muy unidos. No sé qué tan bien haya estado el que yo haya parafraseado como la idea, ¿no? Como Ok. parafrasear, sí, casi parafraseé todo el párrafo para Ajá. sacar el argumento que quería explicar. No sé, Perfectamente válido. Yo creo que, ¿se acuerdan que yo les decía, desgraciadamente por el tiempo, en muchas ocasiones no podemos darnos el lujo de parafrasear porque tenemos que como que reconstruir la idea, ¿sí? Pero no, perfectamente válido. O sea, si a ti el argumento no te quedó, o sea, no te daba el texto como para poder inferir de manera adecuada, que en el caso que dijo Carlos, que era un argumento completamente diferente a lo que se había visto con el argumento condicional, es decir, que estaba al revés. Me parece que eso es lo ideal. Lo ideal es que tú lo adecues a la forma en la que tú estás entendiendo, estás infiriendo ese razonamiento. ¿Sí? Si tu idea fue, no lo sé, no me acuerdo, pero si tu idea fue que cambiar la forma en la que se establecía el condicional, es decir, poner primero el antecedente y luego el consecuente, con sus indicadores, es completamente válido. ¿Sí? Para eso es el parafraseo. ok, vale. Gracias, maestro. ¿De qué digo? ¿Alguien más, chicos? Yo tengo duda, pero ya es sobre la lectura de retórica y dialéctica. A ver, Entonces, venga, échatela. Ya. sí, es sobre la parte del papel autocrítico del monólogo, porque en este último párrafo, antes de que hable del discurso y su construcción, Ajá. menciona que va a analizar la actividad del locutor, pero menciona también que puede hacerlo en un diálogo, entonces no entendí muy bien ese párrafo.
Sí, acuérdate que hay dos funciones, ¿no? En este caso del monólogo, el monólogo expositivo y el monólogo analítico. El monólogo analítico lo que te va a hacer, si te vas a tu lectura, al final del párrafo, dice, si logras sintetizar, dice, el papel autocrítico del monólogo es conocer a fondo tanto la forma como el fondo del discurso en un solo sentido. Esto es el monólogo en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que es autocrítico el monólogo y se va a la cuestión o a la actividad del interlocutor, es decir, en un tipo de diálogo, ¿sí? Lo que va a analizar ahí es el contenido de cada uno de los interlocutores, es decir, del locutor y de la interrelación, o más bien de la otra persona, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que cada uno de nosotros, aunque nosotros lo estamos haciendo como en una forma de diálogo o de dialéctica, cada uno de nosotros tiene un monólogo personal, ¿sí? O sea, en el momento que tú participas en el diálogo, ¿sí? Estás participando de una forma monológica, ¿sí? Ok. Entonces, ese monólogo o el monólogo en su aspecto o en su papel autocrítico, lo que va a determinar o lo que va a investigar o lo que va a tratar de conocer es el fondo y la forma de ese discurso, que es el discurso ya sea del emisor del mensaje o del receptor del mensaje, que se convierten en ambos, ¿no? No solamente es uno y otro. La característica del monólogo en sí es una cuestión expositiva en donde hay un emisor y hay un receptor, o hay varios receptores que son el auditorio. Déjenme cortar aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Les mando un nuevo link, ¿sí? Gracias. Sí. Acuérdense que me tarda un poquito porque se termina de grabar, ¿vale?